síntomas de coronavirus y la verdad que es muy difícil saber exactamente qué hacer como familia. La familia tuvo que estar fuera durante más de 24 horas porque no tenía idea cuáles eran los protocolos a seguir en el caso de un familiar desafortunadamente fallezca en esa condición. Estamos con Dalia Suárez, que es vocera de salud, para tener en cuenta si eventualmente llegara un caso de esta naturaleza, que en realidad nadie lo quiere, pero que es una posibilidad hoy, ¿qué tenemos que hacer con el tema del cadáver o de la persona que ha fallecido por COVID-19? Dalia, bienvenida a La Rotativa. Buenas tardes, Mónica Delta, un placer estar en la radioaudiencia que tú diriges. Gracias. En RPP aquí estamos todos y lo que queremos estar es bien informados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Cuál es el protocolo que se tiene que seguir? Miren, las disposiciones sobre el manejo de cadáveres de casos sospechosos o confirmados de COVID que durante la emergencia sanitaria fallecen en un lugar distinto del establecimiento de salud, ya sea en la vía pública o en el domicilio, lo primero que tiene que hacer la persona o en este caso el familiar, si es que muere en el domicilio, por ejemplo, es llamar a la autoridad policial de la jurisdicción. O sea, primero es el 105 emergencia. Así es, 105 emergencias, la autoridad policial es la encargada de asegurar el perímetro del lugar donde fallece la persona sospechosa de muerte coronavirus o de pronto también un confirmado de coronavirus. Y el policía, digamos la autoridad policial, pone de conocimiento de este hecho al representante del Ministerio Público y a la autoridad sanitaria de la jurisdicción. Okay. Puede ser la DIRIS, como dice la norma, que es la Dirección de Salud del ámbito de la suscripción, la DIRESA o la JERESA si es en el ámbito regional. Okay. Para que en este caso se determine la autoridad de salud en cómo tratar el cadáver. Entonces, una vez que ustedes se comunican con la autoridad, con el Ministerio Público, la autoridad sanitaria se apersona y se expide el certificado de función correspondiente como consecuencia de la muerte de un caso sospechoso de COVID-19. O sea, solamente el hecho de ser sospechoso tiene que confirmarse eso. No. Toda muerte sospechosa debe ser manejada como un caso confirmado de COVID-19. Eso ya lo determinó la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, en una resolución ministerial que ha salido últimamente publicada el 4 de abril de este año, que es la resolución ministerial 100, y donde ya no se requiere, digamos, la confirmación post de un sospechoso para decir que falleció por COVID. La sospecha implica la confirmación del caso. Ok, entonces, 105, emergencia, sino a la comisaría más cercana, pero es un policía el que se tiene que comunicar con estas entidades DIRIS, DIRESA, JERESA, que están vinculadas al tema de salud para que tomen las acciones inmediatas. Esto puede durar algunas horas, lamentablemente. Creo que como todos estamos aprendiendo en el camino, en estos casos de esta pandemia, en un principio se demoraban más, ahora con las, digamos, reglas más claras, la policía inmediatamente tiene que comunicarse con el Ministerio Público. El Ministerio Público lo que hace simplemente es determinar que no hubo una causa de muerte e indicios de criminalidad. Por lo tanto, procedería la expedición de la autoridad sanitaria del certificado de función respectiva. Y ahí no cabe ni morgue, ni necropsia, ni nada de esas cosas. No, y ya también el protocolo establece si el acta de defunción se trata de un cadáver sospechoso de coronavirus, no es necesario la necropsia del caso, porque además
la Fiscalía, el Ministerio Público ya estableció de que no se trata de una causa de muerte donde haya indicios de criminalidad. Ahora, si las personas, por ejemplo, tienen una condición sumamente de pobreza o de extrema pobreza, que haya fallecido de COVID-19 y es un caso sospechoso, el financiamiento de la cremación, la inhumación, etcétera, etcétera, va a ser asumido por el CIS. Sí, la norma establece en esta resolución que les dije, la 171 del Ministerio de Salud, señala que en el caso de que la condición sea de indigencia y haya fallecido por COVID-19 o de ser un caso sospechoso y no cuente con ningún seguro, el Seguro Integral de Salud es el que asume los costos del financiamiento para su cremación o inhumación, de ser el caso, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿es solo la policía puede ser también los representantes de la Fuerza Armada? En todo caso, el cadáver que está en el lugar, y hay que decirlo con todas sus letras, es lamentable estar hablando de estas posibilidades, pero es algo que es factible en este momento, no debe ser tocado por ningún familiar. Así es. Eso también sigue un protocolo, por eso que cuando llega la autoridad policial de la jurisdicción es la encargada de asegurar el perímetro del lugar donde está ubicado el fallecido o el cadáver, y la autoridad sanitaria es la que se encarga de establecer los lineamientos del recojo y traslado del cadáver para que sea llevada a través de las agencias funerarias correspondientes. Muy bien. En otras palabras, uh-huh, la autoridad sanitaria es la que determina el recojo del cadáver a través de las agencias funerarias y el financiamiento de la cremación, inhumación, de ser el caso, corre a cuenta del Seguro Integral de Salud en los casos de sus asegurados o de personas indigentes, uh-huh, en el caso de salud, si son asegurados de salud, o también puede ser de un privado, que también puede darse el caso de que está asegurado solamente un privado y que tiene el seguro de cremación, también procedería. Nos queda muy claro, Dalia. Muchísimas gracias. Es un tema muy difícil de tocar, pero es un tema en realidad que tenemos que tocar porque podríamos estar como familia expuestos a esa probabilidad. Muchísimas gracias a Dalia Suárez por esta información que nos ha dado a través de RPP y recordarles siempre que